1959, Milwaukee, Wisconsin. Una ciudad industrial, llena de fábricas, humo y un frío que cala los huesos, pero lo verdaderamente helado no estaba en el clima de ese estado del Medio Oeste, sino en la vida de un niño que crecería para convertirse en uno de los asesinos más infames de la historia moderna. Jeffrey Lionel Dahmer. Su nombre terminaría asociado a canibalismo, necrofilia y uno de los casos policiales más perturbadores del siglo XX. Pero como suele ocurrir, nada empezó con sangre. Todo comenzó con silencio. Mucho silencio. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel Dahmer, un estudiante de química obsesionado con su carrera y con la idea de ser exitoso, y Joyce Flint, una mujer emocionalmente inestable que sufría ansiedad severa, episodios depresivos y que pasaba largos periodos medicada. Incluso antes de nacer, Jeffrey ya estaba creciendo en un ambiente cargado de tensión. Joyce había sido tratada con tranquilizantes, analgésicos y medicamentos experimentales durante el embarazo, lo que convirtió su gestación en una mezcla amarga de ansiedad y química. Cuando Jeff tenía apenas 4 años, su vida ya parecía un ensayo general para el aislamiento absoluto que viviría en la adolescencia. Su padre pasaba largas horas fuera de casa debido a sus estudios de posgrado, su madre sufría crisis nerviosas constantes, y él, demasiado pequeño para entender, solo percibía gritos, discusiones y llantos. Ese caos silencioso fue la primera escuela emocional de Dahmer. A esa edad ocurrió algo que aún hoy se debate si fue un punto de inflexión. Jeffrey sufrió una cirugía por una hernia inguinal. Para un niño de 4 años, despertar en un hospital, rodeado de adultos en bata, dolorido y asustado, puede dejar una huella profunda. Lionel Dahmer diría años después que ese fue el inicio del cambio en su hijo. No es posible afirmarlo con certeza, pero sí se sabe que Jeffrey se volvió más retraído, más ensimismado y menos expresivo a partir de entonces. Un niño silencioso que usaba su imaginación para llenar los vacíos afectivos que la familia no podía cubrir. La familia Dahmer se mudó varias veces dentro de Ohio y Wisconsin debido al trabajo del padre. Esas mudanzas tampoco ayudaron. Cada traslado significaba empezar de nuevo, sin raíces, sin amigos estables, sin estructura. Jeffrey no era un niño violento, no era un joven problemático y mucho menos uno de esos adolescentes que muestran signos evidentes de desequilibrio. Su problema era más profundo, era un chico que había aprendido a pasar desapercibido, a esconder lo que sentía, a vivir hacia adentro. Y en esa vida hacia adentro crecieron intereses poco comunes. No hacia las personas, sino hacia los animales muertos. Mientras otros niños jugaban a la pelota, Jeffrey inspeccionaba restos de aves atropelladas, ardillas muertas o pequeños animales en descomposición. No había maldad en ese interés, al menos no al principio. Era pura curiosidad científica, mezclada con un extraño placer por ver cómo funcionaban por dentro. Su padre, al descubrir esto, pensó que era normal que su hijo sintiera interés por la biología. Le enseñó incluso a disecar, a limpiar huesos, a separar tejidos. Ese error inocente sería una herramienta macabra más adelante. Pero en ese momento parecía simplemente una actividad educativa entre padre e hijo. Sin embargo, esa curiosidad comenzó a adoptar un tono más oscuro cuando Jeffrey no solo recogía animales muertos, empezó a conservar huesos, a guardar partes, a limpiarlas como si fueran objetos valiosos. El sonido que hacían los huesos al chocar entre sí lo tranquilizaba, según él mismo contaría años después. Mientras Dahmer avanzaba hacia la adolescencia, la familia se desmoronaba. Joyce estaba cada vez más inestable, sufría episodios de paranoia y pasaba días enteros encerrada en la habitación. Lionel, frustrado por no poder manejar la situación, optaba por refugiarse en el trabajo. Jeffrey quedaba en medio del conflicto, invisible. La soledad lo moldeaba lentamente, como el agua que talla la roca durante años sin que nadie lo note. Cuando llegó a la secundaria, su comportamiento se volvió extraño, pero no peligroso. No era el alumno brillante ni el chico problemático. Era ese raro, el que hacía imitaciones exageradas para llamar la atención, el que fingía ataques epilépticos o cojera solo para hacer reír a sus compañeros. No era humor, era una súplica silenciosa por encajar. Y cuando la risa no alcanzó, volvió a refugiarse en su mundo interior, donde la carne, los huesos y la muerte eran más comprensibles que las emociones humanas. A los 14 años descubrió algo que transformaría por completo su psique, su atracción hacia otros hombres. Pero no era una atracción sana, sino una mezcla entre deseo, vergüenza y fantasía. Y esas fantasías empezaron a ligarse no con romance, sino con control absoluto.
Comenzó a imaginar cuerpos inmóviles, completamente sometidos, totalmente suyos. El deseo se mezcló con la muerte en su mente, y esa combinación sería letal. La tensión en casa llegó a un punto de ruptura. Joyce tenía episodios violentos, acusaba a Lionel de infidelidad y negligencia. Cuando Jeffrey tenía 17 años, sus padres iniciaron un divorcio devastador. Cada uno estaba tan centrado en el conflicto que olvidaron el detalle de que su hijo existía. Durante semanas vivió solo en la casa familiar, sin supervisión, sin afecto y con acceso absoluto a una mente que ya estaba rota. Fue en ese abandono cuando Jeffrey dio el primer paso irreversible. No fue planeado, no fue meticuloso, ni siquiera fue premeditado durante meses. Fue impulsivo, desesperado y, según su propia versión, inevitable. Un día de 1978, recogió a un joven autoestopista de 19 años llamado Steven Hicks. Lo invitó a la casa a beber cerveza, a escuchar música. No era una trampa, ni un engaño elaborado. Jeffrey solo quería compañía. Pero cuando Steven quiso marcharse, algo en la mente del joven Dahmer se quebró por completo. El miedo al abandono, el terror a quedarse solo otra vez, la mezcla tóxica entre deseo y control lo llevaron a tomar una pesa y golpearlo en la cabeza. Después lo estranguló. Fue su primer asesinato. Y con eso, el punto sin retorno quedó atrás. La historia de Jeffrey Dahmer se adentra en un terreno aún más oscuro cuando deja de ser un joven errático y solitario para convertirse en un depredador cada vez más calculador. Tras su primera víctima, Steven Hicks, Dahmer intenta volver a una vida normal, o al menos a una versión rota de normalidad. Se alista en el ejército, obedece órdenes, finge disciplina. Pero lo que lleva dentro no se disciplina, se oculta, se adapta, se reorganiza esperando alguna fisura para volver a salir. Y en el ejército las fisuras aparecieron rápido. Su incapacidad para seguir reglas, su consumo de alcohol, su desapego emocional, nada funcionó. Cuando finalmente lo dieron de baja, Dahmer regresó a la vida civil sin rumbo claro, con la sensación incómoda de que ya había cruzado una línea de la que no podría volver. Lo que siguió fueron años vacíos, trabajos temporales, estancias breves con familiares, intentos torpes de convivir con un mundo que le parecía ajeno. Nada en su exterior sugería la violencia latente que crecía dentro de él, alimentada por fantasías que no podía frenar. Fantasías de control absoluto, de compañía forzada, de figuras que nunca podían abandonar su lado porque, en su imaginación, él las convertía en algo que ya no tenía voluntad propia. Lo inquietante no era solo que fantaseara con ello, sino que cuanto más lo hacía, más inevitable parecía que algún día quisiera llevar esas ideas a la realidad. Y así ocurrió en 1987, cuando se hospedó en un hotel de Milwaukee junto a Stephen Tuomi. A la mañana siguiente, Dahmer afirmó no recordar exactamente lo que había sucedido. Solo sabía que Tuomi estaba muerto y que él había sido responsable. Esa mezcla de rechazo y aceptación, de culpa y necesidad, marcó el inicio de su descenso definitivo. Desde entonces, cada víctima se convirtió en una especie de experimento emocional para Dahmer. Un intento de cubrir la soledad que lo consumía, una soledad tan profunda que prefería recurrir a extremos antes que enfrentarla. Con el paso del tiempo, su apartamento se transformó en un escenario que solo él entendía. Allí organizaba sus encuentros, allí intentaba prolongar la presencia de sus víctimas, allí buscaba replicar esa sensación de control que lo obsesionaba desde hacía años. En su interior, había una tensión constante entre la realidad, el simple deseo humano de compañía, y la distorsión que lo llevaba a pensar que la única manera de obtenerla era anulando por completo a la otra persona. Era como si Dahmer nunca hubiera encontrado una forma de relacionarse con el mundo que no fuera destructiva, como si la empatía le resultara un lenguaje que jamás pudo aprender. A mediados de 1990, instauró una rutina sombría, noches de bares, promesas de dinero a cambio de fotografías, encuentros que siempre terminaban en su apartamento. Allí, Dahmer intentaba aferrarse a la ilusión de que podía crear una compañía perfecta, un vínculo en el que el otro no pudiera abandonar, ni rechazarlo, ni juzgarlo. Pero cada intento reforzaba una verdad aún más siniestra: estaba perdiendo el control incluso de sí mismo. Sus impulsos se volvían más intensos, más frecuentes, más difíciles de contener. Y con cada crimen, la sensación de vacío regresaba, dejándolo peor que antes. En ese periodo, Dahmer vivía en un edificio donde los vecinos se quejaban constantemente de olores extraños, ruidos inquietantes y conductas erráticas. Sin embargo, cada vez que alguien se atrevía a preguntar, él tenía una explicación preparada: comida en mal estado,
peces muertos, fallas en el refrigerador. La combinación de indiferencia institucional y el aura de normalidad que aparentaba hicieron que aquellas señales fueran ignoradas una y otra vez. Era la tormenta perfecta, un depredador actuando a plena vista, protegido por la apatía y por la habilidad con la que maquillaba su vida cotidiana. A pesar de esa fachada, Dahmer estaba lejos de controlar sus impulsos. Al contrario, sentía que se volvía más dependiente de ellos, como si el acto mismo de matar fuera la única cosa que daba forma a su existencia. Pero al mismo tiempo vivía con un miedo latente, el temor de ser descubierto. Esa tensión entre la compulsión y la paranoia afectaba cada aspecto de su rutina. Iba al trabajo con la mente nublada, regresaba a casa exhausto, y cada noche resolvía esa ansiedad del mismo modo destructivo. El ciclo se repetía y cada repetición lo hundía más. Para 1991, la situación había escalado hasta un punto insostenible. Dahmer había acumulado objetos, restos y fotografías que guardaba como si fueran piezas de una colección personal. Nada estaba organizado de forma racional, era más bien una representación física del caos mental en el que vivía. Pensaba en la idea de crear un espacio donde todo lo que consideraba importante estuviera preservado, un lugar que le permitiera permanecer acompañado incluso cuando estaba solo. Ese pensamiento, por más retorcido que pareciera, se convirtió en una obsesión silenciosa que guiaba cada decisión que tomaba. En medio de este deterioro creciente, ocurrió un hecho que pudo haber detenido toda su trayectoria meses antes del final. Una noche, un joven logró escapar de su apartamento, visiblemente desorientado, herido y pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Dahmer actuó con una frialdad sorprendente. Explicó que era su pareja, que estaba ebrio, que era un asunto privado. Y los policías, sin investigar más, se lo entregaron. Ese momento, una de las oportunidades más claras para detenerlo, se perdió entre prejuicios y desinterés. Dahmer volvió a su apartamento con la certeza de que podía seguir actuando sin consecuencias. Pero esa ilusión de invulnerabilidad comenzó a desmoronarse poco después. A medida que sus crímenes se acumulaban, su comportamiento se volvía más errático. Dormía poco, bebía más, perdía la noción del tiempo. La rutina que antes mantenía como una fachada comenzó a romperse. Llegaba tarde al trabajo, olvidaba tareas simples, parecía cada vez más desconectado de la realidad. Era como si ya no pudiera sostener ni siquiera la versión mínima de normalidad que lo había protegido durante años. El 22 de julio de 1991, su mundo se quebró definitivamente. Una de sus últimas víctimas designadas logró escapar antes de que Dahmer completara su ritual. Corrió por la calle, pidió auxilio y, esta vez, la policía lo escuchó. Cuando los oficiales llegaron al apartamento, Dahmer intentó la misma estrategia de siempre, calmar la situación, inventar una historia. Pero esta vez no funcionó. Al ingresar y ver lo que había estado escondiendo durante tanto tiempo, todo terminó. Era imposible disimular lo que había allí dentro. Ese momento marcó el fin de Dahmer como depredador y el inicio de la comprensión pública de lo que había sucedido. El impacto fue inmediato, una mezcla de horror, incredulidad y una pregunta que aún hoy resuena en quienes estudian el caso. ¿Cómo alguien que vivía tan expuesto, tan cerca de tantas personas, pudo cometer tantos crímenes sin ser detenido antes? En la cárcel, Dahmer mostró una mezcla desconcertante de resignación y aparente sinceridad. No intentó negar lo que había hecho. No culpó a otros. Parecía, por primera vez en su vida, consciente de que había cruzado una frontera sin retorno. Y quizá porque ya no necesitaba esconder nada, habló con franqueza sobre su soledad, sobre la obsesión por controlar, sobre el miedo al abandono que había marcado cada una de sus decisiones. No como justificación, sino como una especie de explicación tardía de un camino que él mismo reconocía como devastador. Pero más allá del mito está la realidad. Un joven que nunca encontró su lugar en el mundo, que dejó que sus fantasías tomaran el control y que cometió actos irreparables que dejaron un impacto profundo en las vidas de muchas familias. Lo inquietante de Dahmer no es solo lo que hizo, sino la forma silenciosa en que se movía, la facilidad con la que pasaba inadvertido, la vida aparentemente rutinaria que escondía un abismo. Esa dualidad, la normalidad exterior, el caos interior, es lo que convierte su historia en una de las más perturbadoras. Una vida marcada por la incapacidad de conectar de manera humana, por la transformación de la soledad en violencia, por la pérdida completa de límites. Y aunque su historia terminó hace años, las preguntas que deja siguen sin respuestas claras. ¿Dónde comienza un monstruo?
¿En qué momento deja de ser simplemente un individuo roto y se convierte en una amenaza? ¿Y cuántas señales pasamos por alto antes de que sea demasiado tarde? La historia de Jeffrey Dahmer entra en una fase distinta después de su captura, una etapa donde la oscuridad que siempre lo acompañó se expone por completo, sin los velos con los que aprendió a ocultarla durante años. En el momento en que los policías ingresaron a su apartamento y encontraron aquello que había intentado disimular, algo en Dahmer pareció apagarse. No hubo resistencia, no hubo intentos desesperados por escapar. Solo una especie de resignación, como si supiera que el final de su doble vida había llegado y que, de alguna manera, era inevitable. Las horas posteriores a su arresto fueron extrañas incluso para los investigadores. Esperaban encontrarse con alguien violento, errático, desafiante. Pero Dahmer se mostraba calmado, casi cooperativo. Respondía preguntas sin rodeos, como si hablara de sucesos que ya no le pertenecían. Había en él un distanciamiento inquietante, como si describiera una vida ajena, una colección de actos que reconocía como suyos pero que no sentía del todo. Esa frialdad confundió a muchos, pero también permitió reconstruir lo que había ocultado durante tantos años. A medida que avanzaban los interrogatorios, Dahmer parecía no esconder nada. Hablaba con una claridad que resultaba perturbadora, detallaba sus rutinas, sus impulsos, sus intentos de crear una compañía artificial que no pudiera abandonarlo. No había emoción en su relato, salvo en momentos específicos donde mencionaba su soledad, su miedo a quedarse completamente aislado. Allí se notaba una grieta, un rastro de humanidad que hacía todavía más difícil comprender cómo había llegado tan lejos. Para los investigadores, escuchar esos detalles no solo era desconcertante, también era revelador, porque mostraba la mezcla de necesidad y desesperación que había impulsado cada uno de sus actos. El juicio que siguió fue uno de los más mediáticos de su época. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde se enfrentaban dos fuerzas. Por un lado, familias devastadas que buscaban respuestas, justicia o simplemente una manera de entender lo que había pasado. Por otro lado, un hombre que parecía aceptar su destino sin resistencia. Dahmer escuchaba los testimonios sin apartar la mirada, sin mostrar sufrimiento ni satisfacción. Era difícil saber qué pensaba, pero su silencio constante transmitía la sensación de que ya no esperaba nada, ni de los demás ni de sí mismo. Cuando llegó el momento de que hablara, su declaración fue sobria, casi fría. No intentó justificar sus acciones ni pedir indulgencia. Admitió que había actuado movido por impulsos que nunca logró controlar y que sabía que merecía el castigo más severo. Ese reconocimiento no borró el daño, pero dejó en claro que él mismo veía su vida como algo quebrado desde mucho antes de que sus crímenes comenzaran. Para muchos, esa confesión resultó incomprensible. ¿Cómo alguien podía describir actos tan atroces con tanta serenidad? Otros lo interpretaron como el último indicio de un hombre que siempre estuvo desconectado del resto del mundo. Cuando fue sentenciado, Dahmer parecía haberlo anticipado todo. Sabía que no volvería a caminar libre, que la prisión sería su único destino posible. Incluso dio la impresión de que la idea de estar encerrado le producía cierto alivio, como si finalmente estuviera en un lugar donde ya no podía hacer daño, donde la responsabilidad de frenar sus impulsos no recaía únicamente en él. Pero esa aparente tranquilidad escondía algo más profundo. Por primera vez en muchos años, Dahmer estaba rodeado de voces, miradas, presencias que no podía controlar. Ya no era el único dueño de su entorno y eso provocó en él una mezcla de calma y desorientación. Los primeros meses en prisión fueron tensos. Dahmer se convirtió en una figura conocida entre los reclusos, algunos fascinados por su caso, otros profundamente indignados por lo que había hecho. Para muchos, él representaba una transgresión insoportable, un límite moral que no podía ignorarse. No mostraba miedo abiertamente, pero tampoco buscaba conflicto. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, en silencio, como si se hubiera acostumbrado a una especie de introspección perpetua. Y sin embargo, había momentos en los que intentaba interactuar, pequeños gestos que parecían indicar que buscaba una forma de convivencia básica, aunque torpe. Con el tiempo, Dahmer desarrolló una rutina carcelaria que contrastaba con lo que había sido su vida anterior. Leía, asistía a servicios religiosos, hablaba ocasionalmente con otros internos o con personal penitenciario. Había una calma extraña en su comportamiento, como si la prisión hubiera impuesto una estructura que nunca tuvo antes. Algunos guardias incluso afirmaron que Dahmer parecía más humano en ese entorno controlado, menos dominado por impulsos. Pero esa percepción generaba incomodidad. ¿Cómo reconciliar la imagen del hombre tranquilo con la del depredador que actuó con tanta brutalidad?
En medio de esa rutina, Dahmer comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre los momentos que lo llevaron al punto en que se encontraba. No lo hacía con el objetivo de redimirse, sino como si necesitara entenderse a sí mismo por primera vez. Hablaba sobre su infancia, sus temores, su incapacidad para relacionarse de manera normal, sus fantasías destructivas. Esa introspección no buscaba compasión, parecía más bien una necesidad tardía de ordenar las piezas de un rompecabezas que había ignorado toda su vida. Quienes lo escucharon en esa etapa decían que había en él un cansancio profundo, una aceptación de que no había retorno posible. Pero la cárcel es un lugar donde las historias no se olvidan fácilmente, especialmente historias como la suya. Dahmer se convirtió en un símbolo, un recordatorio viviente de algo que muchos preferirían no enfrentar. Esa notoriedad lo convirtió en un blanco. Había quienes querían atacarlo por venganza, quienes buscaban intimidarlo, y quienes simplemente no podían tolerar su presencia. Dahmer parecía consciente de ello, pero no mostraba miedo. En ocasiones incluso hacía bromas macabras sobre su caso, quizás como mecanismo de defensa, quizás como una forma de distanciarse emocionalmente de lo que había hecho. Esos comentarios incomodaban a muchos, pero también revelaban la desconexión interna que siempre lo caracterizó. Su final llegó de manera abrupta. No hubo un aviso claro, ni una amenaza directa. Solo un momento en el que la fragilidad de su existencia en prisión quedó expuesta. Mientras realizaba tareas rutinarias en compañía de otros internos, alguien decidió que Dahmer no merecía seguir viviendo. Lo atacaron sin que pudiera defenderse, sin que nadie alcanzara a intervenir a tiempo. Fue un final abrupto para una vida marcada por el caos, por la soledad y por una violencia que él mismo nunca entendió del todo. Después de su muerte, el impacto de su historia continuó creciendo. Para algunos, su muerte fue una forma de justicia poética. Para otros, una pérdida de la oportunidad de seguir comprendiendo cómo una persona podía llegar a cometer actos tan atroces. Pero más allá del juicio que cada uno haga, lo que queda es la reflexión sobre una vida que comenzó con señales que nadie interpretó correctamente, que avanzó entre silencios, omisiones y oportunidades perdidas. La historia de Dahmer no solo es la historia de un criminal, también es la historia de un sistema que falló en múltiples niveles. Años después, cuando se revisan los detalles de su vida y de sus crímenes, algo se vuelve evidente. Lo inquietante no es únicamente lo que hizo, sino cómo pudo hacerlo durante tanto tiempo sin ser detenido. La combinación de su apariencia común, su capacidad para pasar desapercibido y la indiferencia de las instituciones que lo rodeaban crearon una tormenta perfecta. Su caso se convirtió en un recordatorio de que el mal, a veces, no tiene un rostro monstruoso, puede tener uno común, cotidiano, que se mezcla con la multitud sin llamar la atención. En muchos sentidos, su historia es un espejo incómodo de las fallas humanas, la incapacidad de ver más allá de lo superficial, la tendencia a minimizar señales de alarma, la dificultad para enfrentar aquello que resulta demasiado perturbador. Dahmer se movió entre esas fallas, aprovechó esos vacíos, y construyó en silencio un mundo que solo él entendía. Su muerte no borró ese impacto, simplemente cerró una etapa que dejó cicatrices profundas en las vidas de quienes estuvieron directa o indirectamente involucrados. Y si hay algo que sigue resonando en quienes estudian su caso, es la sensación de que Dahmer nunca tuvo un verdadero sentido de pertenencia. Pasó la vida intentando llenar un vacío interno con métodos destructivos, incapaz de encontrar una forma sana de lidiar con sus miedos y deseos. Esa desconexión emocional, ese aislamiento progresivo, fue el terreno donde crecieron sus impulsos más oscuros. Y aunque su final parecía inevitable una vez que entró en prisión, la verdadera tragedia comenzó mucho antes, en esos momentos de silencio, incomprensión y soledad donde se forjó la tormenta que años después explotó.